seguir manejando hacia adelante, hay que mirar en el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor, contra el pensamiento chatarra y por la soberanía intelectual, con la información de la semana que los medios te ocultan, para que saques tus propias conclusiones. Sábados de 21 a 24, Retrovisor. Estamos en contacto con la señora Elsa Brusone. Elsa, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenas noches. Muchas gracias por atendernos, Elsa. No, gracias a ustedes. Bueno, para los que no conocen a Elsa, que ya es una persona que ha tenido la deferencia de atendernos en otras oportunidades, cuando estábamos los domingos, la señora Elsa Brusone es presidenta del CEMIDA, el Centro de Militares por la Democracia. ¿Es así, no es cierto, Elsa? No, soy la secretaria. ¿Secretaria? Sí, voy a ser siempre la secretaria. El 18 de julio del año pasado falleció el último integrante y fundador el coronel del Centro de Militares para la Democracia Argentina, el coronel retirado José Luis García, mi esposo. Así es. Entonces, en homenaje a él y al resto de los compañeros, he decidido que la organización continúe. Vamos a reestructurar la página web y bueno, soy la última persona que queda con vida del CEMIDA y mientras yo viva el CEMIDA va a continuar existiendo. El CEMIDA se irá conmigo cuando yo esté en esta, es decir, mientras yo siga con vida, el CEMIDA va a estar vivo. Es el homenaje que le hago a mi esposo y que le hago a los compañeros y camaradas que ya no están. O sea, soy la historia viva del CEMIDA porque estoy desde la fundación del CEMIDA. Y bueno. Elsa, algo me hace pensar, Elsa, que le recuerdo, yo soy Enrique Vox, algo me hace pensar, me permite avisorar que el CEMIDA va a continuar, porque estoy observando, no sé usted qué piensa, pero nosotros en el comienzo del programa saludamos y reconocemos a las Fuerzas Armadas que están estoicamente resistiendo el embate del gobierno de querer hacerlas participar en la represión del pueblo, ¿no? Y se niegan. Sí, es así, la tarea que cuando se fundó, porque en realidad el CEMIDA incluso funcionó durante la última dictadura cívico-militar, no la clandestinidad, y cuando llegó el gobierno constitucional que recuperamos la democracia, decidió salir a la luz y 3 días después de que nos dimos a conocer, el 18 de noviembre de 1984, los servicios de inteligencia nos volaron la sede. Nunca se encontró a los culpables, es decir, nunca recibimos justicia, pero la tarea, es decir, que desarrolló, fue dando frutos, y creo que ahora estas nuevas generaciones de integrantes de las Fuerzas Armadas que están formadas en democracia, con profesores democráticos que saben distinguir muy bien lo que es la defensa nacional de la seguridad, y que son jóvenes. Por ejemplo, en el año 2010 yo estaba dando un seminario allá en Jujuy, y el jefe del regimiento de San Salvador de Jujuy era un teniente coronel de 43 años. Es decir, y saben perfectamente lo que han hecho, y en las distintas charlas que he tenido con ellos y todos, es decir, tenían muy identificado que dentro de las instituciones había habido manzanas podridas, pero que ellos, que eran nuevos, no estaban formados de esa manera y que estaban pagando por cosas que ellos no habían hecho, porque el error de los gobiernos constitucionales fue no solamente, digamos,
castigar a aquellos que violaron los derechos humanos, no a los integrantes de la institución, sino que también que castigaron a la institución. Exactamente, ese es el error principal. Y ese ha sido el error principal y que lo cometieron todos los gobiernos constitucionales, ¿no? O sea, confundieron a la institución con los integrantes cuando lo que se tendría que haber hecho la división entre los integrantes y las instituciones. Y bueno, esperamos que con el transcurso del tiempo, poder recuperar a las instituciones y poder poner a la institución, ¿no? En lo que es al servicio del pueblo. Mi esposo, antes de fallecer, el 16 de julio, que fue el último día donde él estuvo bien, me dijo siempre que recordara algo, que un proyecto de liberación para poder triunfar necesitaba de la conjunción pueblo-fuerzas armadas, que necesitaba de esa unión, que las fuerzas armadas tenían que estar implicadas en ese proyecto de liberación, y él, que había colaborado en el regreso del general Perón y que fue funcionario en el último gobierno del general Perón, siempre me decía que el error que había cometido el general Perón durante sus gobiernos del 45 al 55, era no haber implicado en su totalidad a las Fuerzas Armadas en el proyecto, que a los cuarteles, en los regimientos, en la Escuela Superior de Guerra, venían representantes de la oligarquía, venían representantes del Departamento de Estado norteamericano, de la Embajada, a dar charlas y a llenarles la cabeza, hablándoles de tiranía, de falta de libertades y de los demás, y que cuando vino el general, que ellos tuvieron una larga charla, el general le reconoció que ese había sido su error, pero claro, ya era tarde, es decir, para nosotros, porque a partir de 1955 ya las Fuerzas Armadas estaban infestadas con la doctrina de la seguridad nacional, entonces no alcanzaba ni con un general Carcaño, ni alcanzaba con un coronel Cesio en ese momento, ni alcanzaba con un pequeño grupo de oficiales que estaban comprometidos con el proyecto. Como no alcanzó Valle tampoco. Exactamente, como no alcanzó para dar, hacer el giro de 180 grados. Entonces, eso fue lo que él me dijo el 16 de julio. Me dijo, tenés una tarea, te dejo una tarea, me dijo, brava tarea, de acá, ¿no?, hasta el final, y es lograr esa conjunción pueblo-fuerzas armadas para que el proyecto de liberación con el que tanto soñamos para nuestro pueblo y para nuestra patria, poder hacer la definitiva independencia, para que se pueda cumplir y para que podamos resistir, me dijo, los enemigos de adentro y los de afuera, que es lo que le está permitiendo, en este caso, a nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela resistir. Esa unión cívico-militar está permitiendo derrotar a la conspiración de adentro y poder soportar las presiones y las conspiraciones externas. Ahora, una pregunta, a ver, yo digo, un país como el nuestro, que tiene orígenes en Belgrano, Güemes, San Martín, Rosas, Perón, Valle, Cesio, García, ¿cómo se permite el lujo de tener un desconocimiento tan grande de la historia, un irresponsable divorcio con las Fuerzas Armadas, un ninguneo a sus patriotas, a sus verdaderos héroes, ¿no? Digamos, para el ingenuo, para el que todavía tiene la militarofobia inyectada, endovenosa, si Clarín quisiera, andaríamos todos de uniforme caminando por la calle. Yo digo que tiene mucho que ver los medios de comunicación en esto de haber ensuciado a las instituciones, ¿no? Mire, no es solamente una cuestión de los medios de comunicación, sino también, digamos, las políticas que tomaron los gobiernos a partir del regreso a la democracia, donde no hubo una política para diferenciar
lo que estaba bien, digamos, de lo que estaba mal, y aparte nuestro pueblo es entendible porque lo que nosotros hemos vivido en la última dictadura cívico-militar, con la desaparición forzada, con los asesinatos, con las torturas, con el robo de los niños nacidos de madres en cautiverio, o sea, dejó una herida muy profunda en nuestro pueblo. Nosotros estamos en el camino de la verdad, de la justicia y de la memoria, afortunadamente, gracias a las decisiones tomadas por el presidente Kirchner, y que continuó la presidenta Cristina, cuando se pudieron hacer caer las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos, y entonces se ha podido juzgar. Empezamos, digamos, a limpiar el camino, pero también necesitamos que los jueces, los fiscales que fueron cómplices sean sentados en el banquillo, algunos hemos logrado llevarlos. Necesitamos también que los empresarios sean llevados, se está llevando a un par, es decir, necesitamos también que todo lo que es la parte civil de lo que fue la dictadura sea juzgado. Los dueños de los grandes medios de comunicación que se apropiaron de papel prensa, es decir, los empresarios, integrantes de partidos políticos que le dieron gobernadores y le dieron intendentes de facto, los periodistas que colaboraron, los jueces, es decir, los fiscales. Entonces todavía nos falta esa justicia. Creo que cuando esa justicia llegue, y que más temprano que tarde va a llegar indefectiblemente, y entonces tengamos ya definitivamente, tengamos la justicia y también tengamos la verdad y la memoria, podremos empezar a construir de nuevo nuestra patria, porque a partir de estos 3 últimos años, es decir, con lo que estamos viviendo nosotros, donde hemos perdido ya soberanía, en todos los sentidos la hemos perdido, porque a través de los alineamientos con los organismos financieros y económicos internacionales y el alineamiento incondicional, unas relaciones carnales recargadas con Estados Unidos, con Gran Bretaña, a lo cual también se ha sumado ahora las relaciones carnales con el Estado de Israel, decir, nuestra patria está prácticamente de rodillas, o sea, sin soberanía en ningún sentido. Entonces nos va a tocar rescatar nuestra soberanía, poner el país de pie, vamos a tener que refundar la nación de nuevo, vamos a tener que darnos una nueva constitución, vamos a tener que darnos nuevas instituciones, vamos a tener que debatir qué clase de democracia queremos. Tenemos que ir hacia una democracia directa, a una democracia participativa, es decir, la tarea es gigantesca, es la segunda etapa de nuestra lucha de independencia, ¿no? Sí, eso veníamos conversando con Barcesat, Elsa. Acá Carlos César Navarro le quería hacer una consulta. Sí, Elsa, buenas noches. Yo creo, bueno, ya con la síntesis que has hecho, ya cerramos el boliche y nos vamos con Enrique acá, porque a mí me ha asombrado tu capacidad de síntesis y el ordenamiento, la claridad, ¿no? En la temática, claro, de manera que queda pocas cosas en debatir, y justamente el destacar el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos de la Bolsa de Valores, cuando empezó a escarbar en la responsabilidad civil, ahí el recrudecimiento de el ataque de los medios de comunicación hacia el gobierno de Cristina Kirchner fue despiadado y desesperado. Eso quería mencionar. La pregunta es, ¿qué nivel de... Vos comentabas que un teniente coronel del norte tuvo este acercamiento, y actualmente hay posibilidad de que el CEMIDA tenga nuevos reclutamientos para que no tenga esta proyección ominosa que vos planteás de decir, bueno, conmigo se termina el CEMIDA.
No, el CEMIDA nació con la misión de consolidar el Estado de Derecho en Argentina, la democracia, nunca más un golpe de Estado, y por el juicio y castigo a todos los responsables por violaciones a los derechos humanos en el país, es decir, en consolidación de la democracia. Por eso ningún integrante podía estar en la actividad, eran todos retiro efectivo. Retirados, claro, estaban todos en retiro. Acá no se admiten personal en actividad. Entonces, de alguna manera, digamos, la tarea para lo que fue fundado ha sido cumplido. Es decir, lo que nosotros continuamos después es apoyando. Sí, sabemos que hemos influido al interior de las Fuerzas Armadas, sobre todo en lo que es el Ejército, porque lo hemos visto a través de las declaraciones públicas de los jefes del Ejército, que siempre se han negado a reprimir a la población, que están en contra de la utilización de las Fuerzas Armadas de Seguridad Interior, que tienen muy claro que la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa del país de un enemigo exterior. En el caso del Ejército, elaboró en el año 2006 un documento muy bueno que se llama El Ejército Argentino en el Horizonte 2025, donde destaca que por los recursos naturales que el país tiene, existe la posibilidad de ser atacado por una potencia extrarregional, no la nombra, pero para los que conocemos el tema sí, sabemos claro, que se refiere a Gran Bretaña, OTAN, y Estados Unidos. O Brasil ahora, ¿no? ¿Cómo? O Brasil ahora. No creo que... Espero que en Brasil, Bolsonaro tiene un gran problema con las Fuerzas Armadas brasileñas, y hay unos cortos circuitos adentro del Ejército de Brasil, porque no todos están de acuerdo con lo que él propone, y hay un sector, hay un ala nacionalista en que todavía perdura, digamos, en lo que es hacia el interior de las Fuerzas Armadas de Brasil. No son homogéneas, va a enfrentar unos graves problemas en Bolsonaro, que ya se están viendo acá nomás, decir, a la vuelta ya tiene de un la esquina. enfrentamiento con su vicepresidente, ¿no? Exactamente, y en el caso de Argentina, bueno, no hay ninguna voluntad por parte de los efectivos nuestros de participar en misiones de ocupación de otros países, ni en acompañar a Estados Unidos en sus luchas imperialistas. Esto quedó muy claro cuando Obama le solicitó a Macri, cuando vino acá en la semana del 24 de marzo del 2016, el envío de efectivos nuestros para imponer la paz en África, donde Estados Unidos estaba haciendo la guerra a distintos países, y bueno, y los efectivos nuestros se negaron, no están de acuerdo en participar, y además hay un grave ataque por parte de Macri hacia las Fuerzas Armadas en el tema de lo que ha desmantelado todo lo que es producción para la defensa, en el desmantelamiento que ha hecho de todo lo que tiene que ver, digamos, con el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, el intento de degradar al Ejército para transformarlo en gendarmería, para poder utilizarlo en la represión interior, el intento por parte del ministro Aguad de apoderarse de la obra social de las Fuerzas Armadas, sobre todo el IOSE, que es la obra social del Ejército, que es una caja de 20.000 millones de pesos, donde están poniendo interventores, donde están saqueando, donde al paso que vamos, los efectivos que aportan tanto los que están en actividad como los que están retirados, es decir, tienen un aporte para el mantenimiento tanto del hospital aeronáutico, del hospital naval, como del hospital militar. Hay otro intento de saqueo también de las cajas del Ejército, es decir, donde se pagan los haberes, tanto los del personal en la actividad y el personal de retiro, que es un sistema totalmente distinto. Bueno, todos, activos y pasivos, aportan el 11% de su haber de retiro o de su haber en actividad,
las pensionistas, como en mi caso, aportamos también el 11% que nos deducen, que es para el mantenimiento de la caja, para que la caja pueda seguir pagando los sueldos de todo el personal que está en actividad, el que está retirado, y de lo que, y en el caso, bueno, de las viudas y de los hijos menores de edad, ¿no? Que es lo que se hace por ley. Entonces, y este alineamiento que tienen con Gran Bretaña, donde está prácticamente renunciado a la soberanía sobre Malvinas, la Antártida, todo nuestro mar argentino, el alineamiento con Estados Unidos para intentar acompañar las aventuras imperiales, y el alineamiento con el Estado de Israel, digamos que el clima hacia el interior de las Fuerzas Armadas y especialmente del Ejército no es de los mejores como para acompañar a este gobierno. No se van a sublevar, no van a dar un golpe de Estado. Han comprendido que es el pueblo el que tiene que decidir su destino. Pero digamos que hay un malestar que es muy, muy profundo. ¿Cómo ven, Elsa, el accionar en particular de Gendarmería? ¿Vos tenés una percepción? Porque me imagino que, dado a este perfil que vos estás definiendo, un poco, y la comparación la hiciste vos taxativamente, lo quieren degradar a Gendarmería. Sí, quieren degradar al Ejército a Gendarmería. ¿Cómo ve el Ejército a Gendarmería en este caso por las acciones que está teniendo, que se transformó en el brazo ejecutor de la represión neoliberal, no? Sí, no, Gendarmería es terrible porque Gendarmería nació con la misión específica de cuidar las fronteras del país, es decir, esa fue su tarea. Durante la dictadura de Onganía se le dio a Gendarmería estatus militar, es decir, que es como que quedó como incorporada a las Fuerzas Armadas del país. Como ese estatus militar que le fue otorgado durante la dictadura de Onganía nunca fue revisado, al llevar a Gendarmería a actuar como la están haciendo actuar en seguridad interior, están violando las leyes de defensa y la ley de seguridad interior, porque, es decir, dejó de ser una fuerza de seguridad interior y se transformó en un componente más de las Fuerzas Armadas del país, y esa situación no fue revisada. Entonces, está en un estatus de tipo militar, violando las leyes de defensa y de seguridad interior, porque está actuando en seguridad interior y se la ha sacado de su misión específica, que es el cuidado de la frontera, para reprimir a la población. Ahora, los jefes de Gendarmería, uno hace poco se pegó un tiro en Corrientes, ¿no? Sí. ¿No se dan cuenta que los que están gobernando en este momento son los que daban las órdenes en la última dictadura oligarco-militar? No, yo le digo oligarco-militar, que me parece que la define un poquito mejor. ¿No se dan cuenta de eso? Que es la misma gente la que le daba las órdenes a los militares, y después cuando se recuperó la democracia miraron para otro lado, se hicieron los otarios, y fueron los únicos perjudicados fueron los militares, ¿no es cierto? Claro, sí, uno se pregunta eso, y también lo que yo siempre hablo, y en las charlas y en las cosas que doy, bueno, y ante los grupos de población nuestra con la que hablo, les recuerdo que estos que nos están gobernando ahora son los componentes, a partir del año 1930, fueron los componentes civiles de las dictaduras que azotaron al país, porque las dictaduras nuestras no fueron militares, fueron cívico-militares, donde las Fuerzas Armadas fueron los mascarones de proa, o como yo digo, los utilizaron como preservativos, claro, pero el poder real lo ejerció toda, digamos, esta gente que manejó todo lo que es el poder económico, el poder financiero, manejó la economía, la economía real del país. Es la primera vez que llegan, no por golpes de Estado, sino por voto popular. Entonces, bueno, odian a la República. Artilugios
que están entre un trabajo en pinzas entre Gran Bretaña con Facebook y Estados Unidos con el Plan Atlanta. Sí, exactamente. Y después acá Clarín, que es una cosa... Y el fraude, ¿no? Claro, pero por eso mismo, como ellos no están acostumbrados a la democracia, entonces odian a la República, odian a la democracia, odian al pueblo, odian a la nación, no tienen sentido de nación, no tienen sentido de patria, son unos cipayos, son mercenarios, se venden al primer postor, y un desprecio total por lo que son, digamos, todos los sistemas institucionales, lo que son las leyes, lo que es la división de poderes, todo, porque siempre estuvieron en el poder a través de los golpes cívicos militares. Entonces llegan con todas estas características, digamos, de alguna manera democrática, entre comillas, y se comportan como verdaderos señores feudales, violando las leyes, violando constituciones, arrasando con los derechos políticos, sociales, culturales, económicos de la población, es decir, hundiendo al país, a la patria, haciendo todo lo posible para seguir enviándonos cada vez más barranca abajo, ¿no? Elsa, le vamos a pedir que cada vez que usted esté por dar una charla o tenga alguna actividad, porque nos tenemos que ir a un corte, nos avise, nosotros no solamente queremos anunciarlo, eso para que la gente pueda acceder a sus charlas, sino que también queremos participar. Sí, claro, obviamente. Bueno, en principio le digo que en lo inmediato hay una charla en una mesa donde voy a estar con Miriam Gorban el 7 de marzo a las 6 de la tarde en el anfiteatro de ATE Nacional, acá en Belgrano 2528, donde digamos en la antesala del Día Internacional de la Mujer vamos a ser 3 mujeres que vamos a estar exponiendo de distintas perspectivas lo que está ocurriendo en el país. Esto ya me fue confirmado por ATE. Sí, bueno, entonces Miriam Gorman ya la hemos entrevistado, perdón Enrique, pero está bien, claro. Realmente entre vos y Miriam Gorman ya hacemos la revolución, Entonces dijimos 7 de marzo a las 18 horas. 18 horas en el anfiteatro de ATE, en Belgrano 2527, vamos a estar hablando sobre el país y sobre la región, distintas perspectivas. Bueno, lo vamos a ir repitiendo en nuestros programas. Muchas gracias. Le agradecemos, pero inmensamente, Elsa, un placer por habernos atendido y por habernos clarificado tan maravillosamente con tus palabras. No, gracias a ustedes por la preocupación y por querer tanto a la patria y al pueblo. Al pueblo y a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas, pues realmente. Bueno, pero cuando para mí las Fuerzas Armadas también forman parte del pueblo, porque para nosotros el concepto es el concepto de pueblo en armas o nación en armas, y entonces nos comprende a todos. Sin duda, muy buena la aclaración. Muchísimas gracias, Elsa. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.